Batallas olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. Madagascar 1942. Británicos contra franceses. En este capítulo vamos a ver cómo en el año 1942 fuerzas británicas invadieron la colonia francesa de Madagascar. Tras una sangrienta batalla inicial, siguieron meses de lentos avances en los que el futuro de todo el Océano Índico estuvo en la cuerda floja. Durante el avance, los soldados de la 29 Brigada de Infantería se vieron sorprendidos por un brutal ataque y tuvieron que buscar refugio. Volaban innumerables balas disparadas por francotiradores y desde búnkeres camuflados. El general Francis Festing, comandante de la brigada, salvó la vida por los pelos, cuando su vehículo Universal Carrier, también conocido como Brent Carrier, fue alcanzado. Murió el conductor. Acudieron los 11 tanques de la compañía B del Real Cuerpo de Blindados. 5 pasaron a la acción al mando del comandante Jocelyn Simon y dispararon con cañones de 40 milímetros y ametralladoras. Pero las dificultades del terreno y los cañones enemigos no permitieron un ataque frontal. En vista de lo complejo de la situación, Simon ordenó una maniobra evasiva hacia la derecha para evitar las posiciones defensivas de los oponentes, usando como protección las colinas. Pero del otro modo, el enemigo había adivinado sus intenciones y respondió cambiando la orientación de los cañones de 75 milímetros. Los tanques Valentin y Mark VII Tetrach siguieron avanzando con gran crujido de metal por el terreno rocoso, sin que nadie del lado británico viera las nuevas posiciones del enemigo, hasta que los cañones hicieron fuego. Un proyectil impactó en el tanque Tetrach del segundo teniente Walker e hirió al conductor. Walker y el artillero saltaron fuera y se encontraron en medio de un intenso fuego de ametralladora. Simon estaba al mando del siguiente tanque. Le gritó al conductor que tratara de salirse de la carretera, pero unas enormes rocas lo impidieron. La situación se complicó aún más cuando el tanque de Simon fue alcanzado en la parte delantera. Un segundo disparo destrozó la caja de cambios y un tercero acabó con el mecanismo de la torreta. La tripulación saltó fuera. Simon y el artillero sobrevivieron, pero el conductor pereció aplastado por las orugas. Llegados a este punto, 4 de los 5 tanques británicos que se habían adelantado estaban en llamas y el quinto retrocedía a toda marcha. Los miembros de las tripulaciones supervivientes, incluido el comandante Simon, se resignaron a caer prisioneros del enemigo. Entonces el general Festing ordenó un nuevo ataque con los 7 tanques restantes de la compañía B. Uno de los soldados, el sargento Clegg, recordó: «En cuanto estuvimos entre la hierba alta, nos cayó encima un infierno». Los tanques británicos fueron alcanzados y se incendiaron uno tras otro. Clegg vio como el capitán Palmer, segundo comandante de la compañía, saltaba de su blindado y corría a ponerse a cubierto, pero luego daba la vuelta para intentar ayudar a uno de sus hombres. Un segundo después, un proyectil impactó sobre ellos. Estaban allí, como inmóviles. De pronto se vio un terrible resplandor y habían desaparecido, contó. Los tanques restantes consiguieron mantener sus posiciones durante un rato, maniobrando hacia adelante y hacia atrás y disparando contra el enemigo, pero al final tuvieron que retirarse. A la compañía B del Real Cuerpo de Blindados solo le quedaba 5 de sus 11 tanques, por lo que recibió la orden de mantenerse en posiciones defensivas. Incluso así, se enfrentaron esporádicamente a fuego de artillería, que acabó con otro de los Valentines. Tras perder al comandante y su segundo en una sola hora, la compañía quedó casi completamente fuera de juego. La escena recuerda a la Guerra del Desierto, en el norte de África, que estaba en pleno apogeo en 1942, pero aunque efectivamente tuvo lugar en suelo africano, se produjo a miles de kilómetros de allí, en la isla de Madagascar,
cerca de la costa suroccidental del continente. La escena recuerda a la Guerra del Desierto, en el norte de África, que estaba en pleno apogeo en 1942, pero aunque efectivamente tuvo lugar en suelo africano, se produjo a miles de kilómetros de allí, en la isla de Madagascar, cerca de la costa suroriental del continente. Los adversarios de los británicos no eran aquí los alemanes, sino el ejército francés, fiel al gobierno de Vichy. Era el 5 de mayo de 1942 y la invasión de la colonia francesa de Madagascar acababa de comenzar. La batalla de Madagascar, una de las menos conocidas de la guerra, fue resultado de la compleja situación en que se encontró Francia tras la derrota de 1940, cuando el primer ministro Pétain firmó la paz con Alemania y se creó el régimen de Vichy. Aunque los términos de la capitulación imponían severas restricciones a los franceses, al gobierno de Vichy se le permitió conservar un ejército de 100.000 hombres, además de toda la armada y la fuerza aérea. En teoría, Francia ya no estaba en guerra y Pétain se concentró en mantener la autoridad de su gobierno tanto en el sur del país, no ocupado por los alemanes, como en las colonias. Pero al Reino Unido y a las fuerzas francesas libres, que al mando del general de Gaulle seguían combatiendo contra el eje, les preocupaba que la armada y los territorios de Pétain cayeron en manos alemanas. No habían pasado aún 2 semanas desde la capitulación de Francia, cuando la Marina británica atacó a la flota francesa en el puerto argelino de Mers el-Kebir, con el resultado de un acorazado hundido y otros 2, más un destructor, dañados. En el asalto perdieron la vida 1.297 marineros franceses, lo que dio lugar a un gran resentimiento entre la población gala y complicó el objetivo británico y de las fuerzas francesas libres de tomar el control del imperio colonial francés. Aunque Camerún y la mayoría de los países de África ecuatorial francesa apoyaron a la Francia libre, los otros territorios franceses de África se declararon fieles al gobierno de Vichy. Entre julio y noviembre de 1940, ambos bandos se enfrentaron en el oeste de África, con resultados variables. En Dakar, Senegal, ganó Vichy. En Gabón vencieron las fuerzas francesas libres. Los peores combates tuvieron lugar en Siria, que era un mandato francés desde la Primera Guerra Mundial. En mayo de 1941, el almirante François Darlan, ministro de Exteriores del gobierno de Vichy, permitió que Alemania e Italia usaran las bases aéreas de Siria. Al mes siguiente se libró la batalla de Siria, durante la cual los aliados invadieron Palestina e Irak. La conquista de Siria llevó más de un mes de durísima lucha y las fuerzas aliadas sufrieron grandes pérdidas, lo que hizo que, en lo sucesivo, se abstuvieran de atacar a las fuerzas de Vichy a menos que fuera estrictamente necesario. En los meses siguientes hubo un tenso alto al fuego en África entre la Francia de Vichy y los aliados. Esto preocupó de forma especial a Jan Smuts, primer ministro de Sudáfrica, que, por lealtad al Reino Unido, el 6 de septiembre de 1939 declaró la guerra a Alemania e intervino en el norte de África con numerosas tropas. Si la gran isla de Madagascar, controlada por Vichy, caía en manos de las potencias del eje, esto supondría una amenaza directa contra Sudáfrica. En 1940, sin embargo, ninguno de los líderes militares aliados quería intentar la arriesgada aventura de invadir Madagascar. La ocupación de la cuarta isla más grande del mundo, con un territorio incluso mayor que el de Francia, exigiría a los aliados una enorme cantidad de recursos que en ese momento no poseían. Pero la situación siguió deteriorándose, lo que obligó a los aliados a reconsiderar la idea. En diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor y entró en la guerra. Una de las mayores derrotas del Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar el 15 de febrero de 1942, cuando la base naval de Singapur cayó en manos japonesas. Los británicos temían ahora que el siguiente paso de Japón fuera entrar en el Océano Índico con la intención de invadir la colonia británica de la India. Ese temor estaba justificado. Un vistazo al mapa y un conocimiento elemental de los puertos del Índico eran suficientes para comprender la catástrofe que sería que el gobierno de Vichy
permitiera al eje utilizar el gran puerto de Diego Suárez, actualmente Antsiranana, situado en el este de la punta norte de Madagascar, tal como le había permitido usar las bases sirias. Si Japón y Alemania empezaban a operar desde allí, la posición de los aliados en el Océano Índico se vería seriamente comprometida. Ya en noviembre de 1941 se había diseñado un plan para invadir Madagascar. La operación Ironclad sería el mayor desembarco de tropas británicas desde la invasión de los Dardanelos, Galípoli, en la Primera Guerra Mundial. No es extraño entonces que el primer ministro Churchill, responsable del fracaso de Galípoli en 1915, se mostrara vacilante al principio, pero pronto cambió de opinión. Es fácil imaginar el pánico causado por un informe que se recibió 2 días después de la caída de Singapur, en el que se afirmaba que se habían visto barcos japoneses en el puerto de Diego Suárez. La decisión de invadir Madagascar se tomó rápido. Las tropas, agrupadas en la unidad llamada Fuerza 121, zarparon del Reino Unido el 23 de marzo de 1942, con rumbo a Durban, en Sudáfrica, desde donde partirían las fuerzas de la invasión. La fecha del desembarco se fijó para el 5 de mayo de 1942. Un soldado británico, Ian Billingsley, recordó luego: el desembarco se programó para la noche del 5 de mayo de 1942 a las 2 de la mañana, en la que por fortuna había oscuridad completa y estaba el mar en calma. No había luna. Los 5 buques de asalto, sin iluminar, abandonaron la protección de la Royal Navy y se dirigieron lentamente y en fila hacia la costa. Las órdenes fueron bajar las lanchas del desembarco hasta dejarlas 2 metros por encima del agua. Los soldados del Comando número 5 estaban entre los más duros de las Fuerzas Armadas británicas. Con las caras pintadas de negro y los subfusiles Thompson preparados, desembarcaron sigilosamente en Bahía Courier, en la costa oeste de la isla. Luego, con gran eficiencia y sin llamar la atención de la fuerza francesa principal, redujeron a un grupo de 300 soldados y tomaron el control de 2 baterías de artillería costeras. La mayor amenaza para los buques británicos quedaba así eliminada. En realidad, la defensa de Madagascar corría a cargo de una fuerza más bien pequeña, unos 8.000 hombres, apoyada por entre 60 y 70 aviones, pero, como quedó claro enseguida, el gobernador, el general Armand Léon Annett, estaba decidido a resistir si los aliados intentaban una invasión. La principal fuerza aliada desembarcó en la bahía Ambarata, en la costa oeste, frente al puerto de Diego Suárez. El plan era avanzar 3 millas hacia el este y luego atacar Diego Suárez desde el interior, donde se esperaba que las posiciones defensivas francesas fueran más débiles. La impresión inicial fue que sería tarea fácil. La 29 Brigada Británica marchó a buen paso hacia la importante ciudad portuaria sin encontrar resistencia. A la vez, aparatos ingleses de los portaaviones Illustrious e Indomitable volaban alto en el cielo. Los cazas Sea Hurricane y Grumman Wildcat atacaron por sorpresa la base aérea de Arrachat, en Antsiranana, e hicieron blanco en 23 aviones cuando se encontraban aún en tierra. Por su parte, los biplanos torpederos Swordfish se dirigieron a Diego Suárez y allí consiguieron hundir un buque mercante armado y el submarino Bécestiers. Este último objetivo se fijó como venganza porque 18 meses antes el submarino francés había causado importantes daños en el acorazado británico Resolution con un torpedo. En la operación fueron derribados 5 aviones británicos. Las líneas de comunicación francesas parecían no estar funcionando correctamente. Al menos eso fue lo que pensó un oficial francés que a las 8 de la mañana del 5 de mayo salió del fuerte Antisarana para averiguar por qué un puesto situado en el oeste no respondía al teléfono. Antes de saber qué ocurría, el oficial se encontró rodeado por un grupo de soldados del 2º Batallón de Fusileros Reales Galeses, que le enviaron de vuelta con un mensaje para su comandante en el que exigían la rendición.
La respuesta francesa llegó en forma de fuego de artillería y ametralladora que paró en seco a la 29 Brigada y casi borró del mapa a la Compañía B del Real Cuerpo de Blindados. Los británicos perdieron así, entre muertos y heridos, a más de 100 hombres. Los enfrentamientos siguieron durante toda la tarde y hasta entrada la noche sin que pudieran hacer ningún progreso. Quedó claro que había que modificar el plan. Al día siguiente, el destructor británico HMS Anthony consiguió colarse en el puerto de Diego Suárez. Mientras las posiciones defensivas francesas eran bombardeadas por los cañones del acorazado HMS Ramillies y de 2 cruceros, 60 marines del Anthony desembarcaron en las propias narices de los sorprendidos franceses. El asalto tuvo éxito y pronto la mayor parte del puerto estaba en manos británicas. Entonces, la guarnición francesa de Diego Suárez y Fuerte Antsiranana vio que era inútil continuar resistiéndose e izó la bandera blanca. La operación para controlar el resto de la isla no fue tan sangrienta como la batalla de Diego Suárez, pero también se cobró sus víctimas. El avance fue lento por lo abrupto del terreno, las minas y los puentes destruidos por las lluvias torrenciales y las enfermedades tropicales contra las que los soldados británicos no estaban protegidos. La entonces capital, Tananarive, situada en el centro de la isla, no cayó hasta el 28 de septiembre. El general Annett se negó repetidamente a rendirse mientras controlara áreas que no habían sido conquistadas por los aliados, pero era obvio que a la larga no tenían ninguna posibilidad. El 31 de octubre, una fuerza sudafricana tomó Fianarantsoa, en el sur, la última ciudad importante en manos francesas, y el 5 de noviembre, al día siguiente de que cayeran las últimas defensas, Annett aceptó deponer las armas. La batalla de Madagascar no supuso más de 107 muertos y 280 heridos del lado aliado, pero la duración de la campaña mostró hasta qué punto la Francia de Vichy estaba dispuesta a resistir. Del lado francés hubo 150 muertos y 500 heridos. El 11 de noviembre de 1942, 6 días después de la rendición del general Annett, los franceses tuvieron una prueba de la fragilidad del gobierno al que habían defendido cuando el ejército alemán ocupó la mitad sur de Francia, que según los términos del armisticio debía haber permanecido bajo autoridad francesa. Poco después, la mayoría de los soldados que habían caído prisioneros en Madagascar se alistaron en las fuerzas francesas libres del general de Gaulle.